libro de Hebreos, en su capítulo 8, versículos del 1 al 9. Búsquelo conmigo, por favor, en su Biblia, Hebreos, capítulo 8, versículos del 1 al 9. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Vamos a leerlo con voz audible en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice en esta hora: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviésemos sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, yo te pido, Dios, que el Espíritu Santo ponga palabras en mi boca. Te pido, Señor, que cuanto se diga y haga glorifique tu nombre. Oramos, Dios, para que nos enseñes a través del Espíritu Santo, nos guíe y pongas palabras en nuestra boca para aprender más y más de tu bendita palabra. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomemos nuestros asientos, mis hermanos. Traemos de la semana anterior, hablábamos acerca de que Jesús venía del sacerdocio de Melquisedec. Y explicamos que lo que el escritor estaba tratando de hacer notar es cómo Jesús es superior a todo sacerdote que habían tenido los israelitas. El escritor estaba haciendo énfasis de cómo Jesús es el sumo sacerdote que está es decir, sobre aún los sacerdotes que venían bajo la misma tribu de Leví, que venían de Aarón. O sea, el escritor está diciéndole: señores, Jesús está en su sacerdocio, está arriba de. ¿Por qué? Lo toma como un tipo al sacerdote Melquisedec. No tiene principio ni tiene fin. Entonces, eso es lo que en el capítulo 8, básicamente, en el 7, básicamente, el escritor está hablando. Ya en de este hasta el 10, básicamente nos habla lo mismo. Nos habla de lo mismo del sacerdocio de Jesús, de cómo Jesús está sobre cualquier otro sacerdocio. Veamos lo que dice en el 8. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios, de los cielos. Es decir, no hay otro sacerdote más que Jesús, y sobre el cual está arriba de todo. Ya no necesitamos nosotros de estar presentando sacrificios bajo la ley. ¿Por qué? Porque en la ley era necesario que se presentaran siempre un sacrificio para el cubrir los pecados. No así por medio de Jesús, no así por medio de Cristo. ¿Y por qué se los está diciendo? Porque ellos querían regresar a su viejo sistema de presentar sacrificios. Y yo lo decía el miércoles pasado, muchos de la iglesia tradicional, usted mira cómo hacen promesas. Dice: mire, yo le he ofrecido a tal virgen una promesa. Yo le he prometido a Dios, o ellos dicen al Señor, para que en Semana Santa yo voy a ir caminando de este tal lugar hasta la iglesia. O sea, es básicamente representar lo que los judíos hacían, presentar sacrificios, porque eso fue la ley. Ahora,
Ya en esta altura el escritor de Hebreos les dice, señores, no es tanto sacrificio porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo el periodo de la gracia. Es decir, por fe en Cristo Jesús somos salvos. Entonces ya no hay necesidad de presentar sacrificio. Ahora, aquí es donde mucha gente se pierde y la gente dice, entonces yo puedo seguir pecando, puedo seguir haciendo las cosas malas y Dios siempre tiene pues cuidado de mí. Mire, Dios siempre tiene misericordia. Pero la factura de lo malo que usted y yo hagamos, la vamos a pagar. Es así como a veces en la iglesia tenemos gente sirviendo y llevando una noble vida. Teniendo, en el caso del hombre, teniendo amantes, en el caso de la mujer, igual. Y es vergonzoso decirlo. Pero aquí hay personas que de repente están incluso sirviendo y no están llevando una vida que agrade a Dios. Porque dicen, no, si Dios ya me perdonó. Y ese es el mayor pretexto que una vez ponemos. No, si yo ya soy salvo. Amén, hermano. La sangre de Cristo nos limpió y lo vamos a ver aquí y nos hace aceptos para con el Padre y nos da salvación. Pero las consecuencias del desvarío que estamos haciendo nos va a pasar factura. Ese es el problema. Entonces la gente a veces no lo entiende. Porque dice, no, yo sigo pecando y Dios me ama y sigo viniendo a la iglesia, sigo sirviendo, me pongo un uniforme y qué sé yo, sirvo en cualquier ministerio o vengo y escucho culto, pero yo sigo pecando y Dios me ama. Y yo sé que ya Dios pagó por mí, amén. Pero la consecuencia la va a pagar aquí. Porque todo lo malo que hagamos, nosotros vamos al cielo no por ser buena gente, ni vamos al infierno por ser mala gente. Vamos al cielo por creer en Jesús. Entonces, lo que le está diciendo el escritor es, señores, ya no vuelvan, no retrocedan a las viejas costumbres que ustedes tenían. Porque ya no necesitamos de sacrificar un animal para poder llegar al trono de la gracia. Ahora ya Cristo se entregó una vez y para siempre para que nosotros podamos ser salvos. Y esa es la situación que mucha gente no entiende fuera del evangelio. Usted le pregunta a una persona que no conoce de Cristo, que va a X iglesia, y si le pasara algo, ¿a dónde iría? No sé. Nadie sabe, y la gente lo dice, nadie sabe, nadie ha regresado después de la muerte para contarnos. Pero mire, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Y usted cree en lo que dice la Biblia? Sí. Pero la Biblia dice, no, pero no es así, es muy fácil. Entonces, ¿por qué? Porque la gente siempre se cuestiona que es demasiado sencillo llegar al cielo, pero no es sencillo, porque el precio se pagó, y un precio alto, y lo pagó Jesús. La cuestión es que la gente quiere sentir que le cuesta portarse bien para llegar al cielo. Pero mis hermanos, ninguno, llámese viva quien sea, a un sacerdote apartado, su mente siempre le da de pecar, aunque esté encerrado en un solo cuarto. Porque para pecar no se necesita dos personas, con solo su mente usted puede pecar. Ahora, sigamos leyendo, vea lo que dice el 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí les va haciendo una comparación y les dice, señores, ustedes levantaron tabernáculos, pero este tabernáculo no lo levantó el hombre, sino Dios. Está hablando de Cristo. Ahora, mire qué más dice. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Ya Jesús ya no está en la tierra. ¿Está donde dice en el 1? Está a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ve el 4, el 5. Los cuales sirven, dice, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora dice en el 6, tanto mejor ministerio es el suyo, es decir, el de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, es decir, el primer pacto, el pacto de la ley, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué Cristo tuvo que venir a morir a la cruz del Calvario? Porque Dios puso un pacto. El problema es que nadie cumplía lo del pacto. En el primer pacto se nos enseñaba que al obediente le iba bien. En el segundo pacto, ya en el pacto en el cual estamos nosotros, en este periodo de la gracia, nosotros nos preparamos para obedecer a Dios en agradecimiento. Es decir, en el Antiguo Testamento, la gente había una serie de normas. No matarás, no robarás,
y había una serie de leyes, son 615, si no me equivoco, son 615 leyes, no solo los 10 mandamientos, esos son los principales, pero hay otra cantidad enorme de normativas o de leyes que utilizaban para poder llegar a Dios, para poder llegar al santuario, para poder tener un paz, un año de tranquilidad, donde ellos presentaban un sacrificio. Ahora, les dice, eso no funcionó. ¿Por qué? Vean por qué, aquí dice, en el 8, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es decir, señores, sus padres fueron desobedientes, les está diciendo a los hebreos. Sus padres desobedecieron, hubieron normas y no las cumplieron. Entonces el Señor, es decir, Dios, lo que hizo fue, ustedes no desobedecen, yo me aparto. Y fue así como 40 años el pueblo de Israel anduvo errante. Dios no los desamparó, siempre tuvo el cuidado. Pero ¿por qué Dios permitió que anduvieran 40 años en el desierto, hermano? ¿Se recuerdan por qué? ¿Por qué? Porque se acabó la generación incrédula. Entonces Él quería que a la tierra prometida llegaran aquellos que estaban limpios, que no habían conocido otros dioses. Pero ¿qué sucedió? Que volvían, ya no seguían tras los dioses de Egipto, ahora se iban tras los otros dioses, los de los amorreos, los de los jebuseos. Entonces siempre se contaminaban. Entonces el pacto nunca lo cumplieron. Y usted lo puede ver. David dice que era conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Saúl también era un gran rey, pero anduvieron tras otros dioses. Anduvieron tras otros dioses. Es decir, si usted busca, dígame el único personaje del Antiguo Testamento, de los pocos personajes, por no decir el único, que no anduvo tras otros dioses. ¿Quién? ¿Quién? Job, hay otro más. José, Daniel, pero en su inmensa mayoría, todos iban tras otros dioses. El Saúl se fue a preguntar a un centro blanco, ¿verdad? Fue a ver a hacer un entierro, fue a que le hicieran una limpia. Sí, la Biblia lo dice. Es decir, a pesar que conocían la ley, siempre la quebrantaban. Entonces la ley no funcionaba, no es que estuviese mala, sino era el corazón del hombre, que siempre tendía a romper. Aún los reyes de Israel, muchos levantaron lugares altos, es decir, levantaron lo que son imágenes de acera a otros dioses, conociendo de un Dios verdadero. Entonces dice, mire, la ley no funcionó, y no porque estuviese mala, sino porque en el corazón del hombre no hay el deseo de mejorar o de cambiar. Siempre estamos quebrantando. Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Pensar y dar un pacto diferente, donde ya no iba a ser por obligación, sino por amor y agradecimiento de la salvación que Cristo nos había dado. Mire cómo dice aquí, el 10. Por lo cual dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ¿quién? De ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cuál era la diferencia aquí? Que aquí las leyes ya no fueron escritas en piedra, ahora están en su corazón. Usted ha escuchado oír muchas veces que dice que si aquellos que hemos recibido a Cristo, verdaderamente hemos entregado nuestro corazón a Dios, hemos confesado que Jesús es nuestro Señor y lo hacemos con convicción, con conocimiento, y lo hacemos con con una verdadera convicción. Usted sabe que recibe el Espíritu Santo lo sella y usted es salvo por medio de Jesús. Entonces, los que verdaderamente han recibido a Cristo, cuando hacemos cosas o queremos hacer cosas malas, no es cierto que el mismo Espíritu Santo nos redarguye. No, hombre, no, eso no lo puedo hacer, no. O sea, suena bonito, está bonito, la carne nos llama, pero el mismo Espíritu Santo nos detiene. Porque la ley ya no es por lo que está escrito, sino por lo que usted tiene en su corazón. Así ve usted que hay personas que dejan sus estilos de vida porque realmente le han entregado a Cristo en su corazón. Ahora, aquí viene la otra parte. Hay gente que dice, pastor, pero ¿cómo es posible que esta hermanita que dice haber recibido a Cristo tiene marido y no solo uno? Tiene dos, está jugando con dos o tres. Este hombre que se dice ser un hijo de Dios tiene amante. Entonces es que nunca recibió el Espíritu Santo. Es que estamos jugando a ser cristianos. ¿Por qué? Porque si usted y yo realmente hemos recibido a Cristo, ¿qué dice aquí?
y pondré, dice, mis leyes, ¿a dónde? En la mente de ellos. Usted tendrá ya en su corazón y en su mente el evitar hacer aquellas cosas porque usted ya lo tiene aquí. No porque se lo den por escrito, es porque usted sabe que es incorrecto. Así usted se detiene de decir malas palabras, así si usted se detiene de tomar lo que no es suyo. A lo mejor usted ve por ahí una cartera mal puesta y usted no va a decir qué bendición la del Señor, dejaron $100 en esta cartera. No, vea, porque el mismo espíritu le da y usted dice, no, no es mío, no es mío. O sea, otra cosa que el que usted regrese la cartera y le dice, mire, le voy a regalar 50 pesos y solo esto, vea. Esa es otra cosa, pues. Pero eso ya está en su corazón, el hacer las cosas buenas. Ese es el nuevo pacto. Ya no por obligación, sino que usted lo hace por amor de lo que Jesús y agradecimiento de lo que Cristo hizo. Ahora, mire qué más dice. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿De qué nos habla? Que aquellos que realmente han nacido a Cristo no tenemos por qué andarle diciendo, y usted es cristiano. ¿Se ha fijado? Mira, ¿y por qué haces eso que no sos cristiano? Ya no debería haber necesidad. Ya no debería. Aquí no debería haber necesidad de estar hablando de adulterio, de fornicación. No debería haber necesidad de robos, de asaltos, de nada de eso. Porque entendemos que todos somos cristianos. Amén. Qué poquitos cristianos han venido. Entendemos que todos somos creyentes. Amén. Entonces se supone que aquí no deberíamos de hablar de malas palabras, no deberíamos de hablar de que la gente debe de cambiar su estilo de vida, porque se supone que todos somos ya creyentes y que si realmente hemos recibido a Cristo, vamos a dejar las andadas, que la señora, que el Señor van a dejar de andar haciendo aquellas cosas que a Dios desagradan, que ya no vamos a ser pedantes con nuestros jefes, ya no vamos a ser soberbios, sino que vamos a tener una armonía tal cual Dios nos manda. O sea, de eso no es que no le vamos a hablar a los demás, no, es que nosotros ya no deberíamos de, niña que usted no es cristiana, no se había qué dice. Me recuerdo una vez, estábamos en una iglesia donde servíamos y había una reunión de diáconos y estaba ahí su pastor, yo era diácono. Y estábamos ahí y habían dos que no muchos se llevaban bien, estos diáconos. Usted sabe que en la iglesia no toda la gente se tolera. Y entonces uno estaba adelante del otro. Y le dijo algo, el pastor mencionaba, ahí te hablan, le dijo. Mira, Leo, te voy a dar en la boca, pero en otra manera, usted ya sabe. ¿Verdad? Y le dice el otro, se te cayó la Biblia, viejo, le dijo. Bien, no hay necesidad, hermano. Si usted y yo somos cristianos, no hay necesidad que se nos ande diciendo lo malo que estamos haciendo. No hay necesidad que nos digan, mira, tenés que cambiar tu carácter, déjate las malas frases, déjate esto, porque se supone que nosotros ya somos creyentes y ya no deberíamos de nosotros estarlo diciendo, porque deberíamos de actuar conforme al amor de Dios y caminar bajo lo que Dios nos manda, con un buen testimonio, pero no lo hacemos. Pero aquí me dice la palabra, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. La mayoría que estamos aquí, a lo mejor alguna o dos personas que no han recibido a Cristo en su corazón, pero la mayoría lo hemos recibido. Ya no deberíamos de hablar tanto de eso, y usted escucha hablar que en las iglesias esto, que si el adulterio, que si la fornicación, que si esto y lo otro. Se supone que eso ya no deberíamos de venir honestamente a adorar a Dios siempre, porque se supone que nosotros ya cambiamos este estilo de vida. Se supone que nosotros ya no vivimos bajo la ley de la carne, ya no estamos bajo la vieja manera de vivir con una mente reprobada, sino con una mente nueva que Dios nos ha dado, porque hemos nacido de nuevo. Entonces a eso se refiere, que ese es el nuevo pacto. Ya usted en su corazón, usted no necesita que lo anden cuidando. No, usted es cristiano cuando anda a su señora a la par, ¿verdad? Hasta choco se mira, ya viste a una mujer, ¿cuál? ¿Por qué está la mujer a la par? O viceversa las mujeres también, porque no, los hombres, chulo ese hombre, míreme, qué lindo ese hombre, como es artista, sí, pero está deseando lo que no es, confórmese con el montón de huesos y panza que tiene de su marido, pero tenemos que hacerlo, porque debemos porque si somos cristianos debemos de actuar bajo esa situación. Ahora, mire qué más dice, porque dice el 12, seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Y de qué? Aquí viene otro punto que usted debe de aprovechar. Cuando usted está en Cristo y usted es una nueva criatura, pero se comporta como tal, nadie le puede venir a sacar a usted los trapos viejos. ¿Te acordás cómo eras antes? No, no me acuerdo, fíjate. Porque hay gente que se encarga.
Y es el enemigo que quiere decirle a usted, lo quiere desanimar. Aquí dice la Biblia, y porque seré propicio a sus injusticias, es decir, Él va a pagar por lo malo que nosotros hicimos, y nunca más, dice, me acordaré de sus pecados y de qué, y de sus iniquidades. Y mire que las tuvimos, hermano. Y dice que Dios ya no se acuerda el Señor, ya no, Él ya la borró. Eso es lo que nos está diciendo, que sucedía en el antiguo pacto, que ahí cada año tenían que ir a presentar ofrenda para estar renovando. Aquí no, usted realmente ha recibido a Cristo, ya Dios no se acuerda. ¿Por qué? Porque Él es propicio por la falta que nosotros cometimos. Ahora, ¿cuál es el problema si seguimos pecando? Las consecuencias, hermano. Pregúntese por qué nunca sale de su escasez económica. Pregúntese por qué nunca se sana. Pregúntese. Si usted está bien, está mal económicamente, no es con usted, es con aquellos que pudiendo hacer el bien no lo hacen. Porque aunque su vecino no lo vea, aunque su pastor no lo vea, aunque su mamá no lo vea, hay un Dios que sí lo ve. Y yo prefiero quedar bien con Dios que con los demás. Entonces, si no podemos ni quedar bien con los familia, menos quedará bien con Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ya no se preocupe más. Si usted está en el Señor, pastor, fíjese que yo antes de recibir a Cristo, yo, maté a alguien, ¿verdad? No me lo cuente, ¿verdad? Pero, mire, pastor, yo antes de venir a Cristo, yo era un gran fumón, fíjate. Mire, yo me tostaba. Yo iba a la luna, regresaba, ya pasaba por Marte, iba a Venus y ya tarde regresaba a la Tierra. Sí, pero ya quedó atrás. Ya de eso ya nadie le puede sacar a usted los trapos. ¿Te acordás dónde te conocí? ¿Te acordás en el bar, el Monterrey que estaba en el centro? ¿Te acordás? No, yo sí me acuerdo. Pero ya nadie le puede sacar esas cosas, hermano. Ya nadie. ¿Por qué? Porque dice que Dios no se acuerda. Si Dios no se acuerda, ¿por qué otro se va a venir a acordar? Ahora, vean la diferencia. Es por amor, es por la fe y por lo que Cristo hizo. Y les está diciendo a los hebreos, señores, ya no se preocupen de sus pecados pasados, porque Cristo ahora ya pagó por ellos. Sigamos avanzando. Dice el 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mis hermanos, dice, señores, no hagan tanto sacrificio porque Dios no quiere sacrificio. Dios quiere su corazón, su actitud, lo mismo. Dios en nuestro tiempo no quiere que usted esté todos los cultos en su iglesia, pero seguir viviendo una vida de doble moral. No, Dios dice, prefiero que vendas 2 cultitos, pero que te estés cambiando. Que en tu vida privada limpies. Que no andes haciendo cosas que no debes. Ahora, sigamos leyendo. Ahora bien, dice el 9, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo está dispuesto así, dice. En la primera parte, llamada, ¿cómo se llamaba? El lugar santo. Estaban, dice, el candelabro, la mesa y los panes de la proposición o los panes de la presencia. No es el tema ahora. De hecho, un día vamos a tocar exactamente lo que es el tabernáculo, pero aquí solo está haciendo una referencia. El 3, tras el segundo velo está la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Para que nos ubiquemos, porque sé que lo del tabernáculo a veces se vuelve un poquito complicado. El tabernáculo constaba de un lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Aquí lo dice. Candelabro viene siendo lo que nosotros conocemos como menorá, ¿verdad? El candelabro, ahí ponían para tener luz, porque no había ventana. Dice la mesa y los panes de la proposición. Había una mesa, como una mesa, ¿verdad? Que dice que es de acacia, y habían 12 panes. ¿Qué referencia hacen los panes? Los panes hacen que Dios siempre tuvo cuidado y ha tenido cuidado de su pueblo en la parte de alimentos. Ahora, tras el segundo velo, es decir, la parte más importante, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Por qué era un lugar santísimo? Porque una vez al año se presentaba la presencia misma de Dios, que se llamaba Shekinah. ¿Usted ha escuchado la palabra? Shekinah. Sucedía que el sacerdote llegaba, presentaba de todos los sacrificios de todo el pueblo y de los mismos sacerdotes, llevaban la sangre, la ponían en el propiciatorio, la derramaba ahí, la dejaba ahí y la presencia de Dios bajaba, inmediatamente esa sangre desaparecía. Con eso que se hacía, se cubrían los pecados de todo un año. Ahora, mire lo que dice aquí.
Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Es decir, señores, yo no les quiero dar a ustedes una clase de cómo era la adoración, porque eran judíos, ellos ya sabían, hermano. Ellos ya sabían. Es como que usted me diga, ¿alguien de aquí no conoce el himno nacional de El Salvador? Yo, pastor, porque usted es chapín. Pero algún salvadoreño que no lo conozca. ¿Algún salvadoreño? Creo que es lo único que nos podemos ver. Y no todo, porque ahora la primera estrofa cantamos. La otra estrofa, a ver, ni cómo se entona. Pero algo sabemos. Los judíos eran muy religiosos. Bueno, son. Ellos conocían al detalle lo que era el tabernáculo. Entonces dice, a mí no me interesa hacerles ver y recordarles el tabernáculo. Les quiero hacer entender que Jesús es ahora nuestro tabernáculo. Mire lo que dice aquí. Y sobre ella los querubines de gloria. Bueno, el 6. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Hasta la primera parte. Luego, al lugar santísimo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, dice, la cual ofrece por sí mismo y los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué nos está diciendo? Que esa primera parte, bueno, nadie en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, antes de la muerte de Cristo, podía entrar al tabernáculo más que solo los sumos sacerdotes. ¿Sabe que la iglesia tradicional celebraba las misas? ¿Alguien oyó alguna misa en latín? Amén, amén. Son pocos porque ya tienen rato de que lo dejaron de hacer. ¿Sabe que las misas las hacían en latín de espaldas a la gente? La gente solo podía llegar a sentarse y sin hacer ruido, no participaban literalmente. ¿Por qué? Porque era un ritual que lo basaban en esto. Bueno, ¿qué hacía la gente en el Antiguo Testamento? Llevar los animales para su sacrificio, dejarlos a la entrada del tabernáculo y dejar que los sacerdotes los hicieran, ya los presentaran en holocausto, que les sacaran la sangre, y un grupo entraba hasta el lugar santísimo. Luego el sumo sacerdote del lugar, él sí podía entrar para presentar esa sangre, era el único. Es decir, si eso lo aplicáramos a nuestros días y si estuviéramos bajo ese sistema, usted no podría entrar a la iglesia, al tabernáculo. Usted tendría que dejar sus ofrenditas allá afuera. Mire, aquí traigo esto para que la ofrenden en el templo. ¿Quién podría estar? Solamente, digamos, los servidores dentro del templo, y en el lugar ya digamos como altar, solo podría entrar yo como pastor. Eso es lo que ellos están haciendo. Pero ¿qué hizo Jesús? Nos dio entrada. Ese era el sistema anterior. Vea lo que dice aquí, en el 8. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. No pierda la cita y váyase conmigo a Mateo 27:50. Vea lo que sucedió cuando Cristo se entregó en la cruz. Mateo 27:50. ¿Lo halló? Mateo 27:50. Mire lo que dice. Mas Jesús, ¿lo halló? Vale, léalo conmigo pues. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, como dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué sucedió? Con el sacrificio que Jesús hizo, ya no hay necesidad de poder buscar a un sacerdote para que él presente el sacrificio, porque ya Cristo lo hizo, y usted y yo ahora podemos venir a orar. Pero ¿en nombre de quién debemos de orar, hermanos? Nombre de Jesús. Cuando usted pide en nombre de Jesús, porque Él es el sacrificio perfecto para salvación. Entonces, ¿por qué se rasgó el velo? Porque ahora ya se podía entrar, y ya no solo los sacerdotes.
Eso que la iglesia tradicional dice que solo ellos pueden interpretar la palabra, es garabato que ellos han agarrado. Porque nosotros ahora podemos entrar por medio de Jesús. Se rasgó el velo. ¿Sabe cuánto medía el velo? 10 centímetros de ancho. Bueno, de grueso sería, ¿verdad? 10 centímetros, hermano. O sea, y era de tela, es duro. Dicen que ni 2 caballos alándolo lo podían romper. Así de fuerte. ¿Qué significó que el velo se rasgara? Porque ya Cristo había roto el pacto anterior. Ya no eran ofrendas que se iban a presentar, porque Él se ofreció como una ofrenda perfecta. Ahora, mire qué más dice aquí. Nos quedamos en Hebreos 9, en el 9. En el 9:9 dice, entre tanto, dice el 8, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ya se rasgó, ya no está en pie. Lo cual, dice el 9:9, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Señores hebreos, les dice el escritor, dejen de estar presentando ya sacrificios, porque ya no es eso lo que funciona. Ya no es eso de que aquí está Cristo y yo lo voy en el altar como lo hace la iglesia tradicional y cada vez dicen que ahí está la presencia de Cristo. Ellos no tienen púlpito, ellos tienen un altar. ¿Y para qué es un altar? Para un sacrificio. Entonces dice, ya no lo hagan así. Ya no hay necesidad de hacer eso. Mire qué más dice. Déjeme ver, nos quedamos en ¿cuál? 9. Dice en el 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, ojo con esto, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, ¿a dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no hay más que hacer. Ya no hay. Mi hermano, ya no hay. Usted ha escuchado hablar a muchos pastores y nuestros pastores dicen, salvación ni le puedo poner ni le puedo quitar. Cristo nada más. O sea, yo no puedo agregar. Mire, hermano, usted para ser salvo, hay iglesias evangélicas que incluso ellos pierden la salvación. Hay muchos que dicen no. No, es que si el hermanito bueno, escuchaba un pastor un día de esto hablar de que uno de hombre no puede ni siquiera regar en calzoneta o en chores, salir en camisa o sin camisa al patio a regar, porque eso es pecado, porque está ofendiendo, porque está enseñando su desnudez. Mire, yo no, pecado no lo creo, lo que damos lástima, hermano, pero pecado no. Puedes ver todas las tiliches de fuera, ¿verdad? Más que pecado, desgracia, pues, te anda enseñando lo mal amarrado que ya estamos, pues, ¿verdad? Pero hay en iglesias evangélicas que si usted no usa manga larga o mantelina, usted está fuera. Iglesia perdida. Que solo su iglesia, y mi iglesia, es que no es iglesia, y se vuelven iguales o peores que los católicos, que pelean iglesias, que mi iglesia y que mi pastor dice, mi pastora, mire, a mí no me importa lo que el pastor lo diga la pastora, a mí me importa lo que me dice la Biblia, porque es la que me guía. Entonces, claro, si un pastor está hablando y habla cosas que son de la Biblia, con gusto, pero si se sale de la realidad, ¿por qué? ¿Cómo dice aquí? Y no por sangre de machos cabríos, es decir, no por sacrificios. Eso de que vamos a estar ayunando y ayunando y ayunando y ayunando, pero no cambiamos el carácter, ¿usted cree que sirve de algo? Y vigilando, ¿qué está vigilando? Que no se duerma el de la par, ¿verdad? Está en vigilia, sí, estoy vigilando que no se duerma este, ¿qué chiste tiene? No se trata de sacrificio. No digo que no podemos hacer, como no. Hay que ayunar. Pero no solo porque te ofrezco 10 ayunitos y me haces esto. ¿Cómo que trueque? Si vamos a ayunar con propósitos, pero también con el propósito de dejarnos guiar por Dios. ¿De qué sirve el sacrificio? Y aquí lo dice, ni becerros, ni sangre de machos cabrillos, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si usted ya recibió a Cristo, pero verdaderamente lo ha recibido, nosotros somos salvos de condenación. ¿Por qué? Porque una sola vez lo hizo el Señor para redención de todos. ¿Qué redención? Para comprarnos por un precio alto, para que ya no estemos condenados. Ahora, mire qué más dice aquí.
Porque si la sangre de los toros, el 13, y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, dice, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, el escritor le está diciendo, déjense de estar queriendo hacer las mismas costumbres, las mismas leyes, queriendo presentar sacrificio en el templo, porque ya no es necesario. Ya Jesús lo pagó. ¿Por qué? Porque ya la ley no está escrita en piedra, está escrita en nuestro corazón. Tener una conciencia limpia de ser personas honestas y correctas ante los ojos de Dios. Eso nos está llamando. No aparecer buenas personas. No aparentar que somos buenos cristianos, buenos servidores. No, eso no sirve de nada. No, ¿qué es lo que sirve? Ante los ojos de Dios. Mire qué más dice. Así que por eso es, en el 15, mediador de un nuevo pacto. Ojo con eso, es mediador. No hay nada, ni nadie para que usted y yo podamos llegar al cielo más que Jesús. Eso que necesitamos de un santo, que necesitamos de esto, hermano, si ni a sí mismos se pudieron cuidar, ¿cómo van a cuidar a otra persona? Yo le contaba a usted, yo no me gusta meterme con la iglesia tradicional, pero son ejemplos. Mira, a un sacerdote decir que se murió un señor de mucha plata y hasta el apellidito es bien así, bien igual que el suyo, González, Martínez, Pérez, López, así, apelliditos bien famosos, ¿verdad? Gente de plata, ¿verdad? Un señor de apellido de bola, ¿verdad? Y le sacaron un reportaje y dice el sacerdote, dijo, bueno, gracias a Dios ya está en el cielo y ahora tenemos a alguien más a quien le podemos ayudar para pedirle para que interceda por nosotros. ¿Cómo le va a interceder por nosotros? Si el único mediador es Cristo. Incluso yo se lo decía a usted, no se equivoque, a veces nosotros los evangélicos decimos, ya está mi madrecita en el cielo, ella me protege. ¿Cómo que ella la protege? Si está en el cielo porque recibió a Cristo, amén. Pero ahí el único es Dios. Ya vemos a quienes decimos así, ay, tengo un angelito que me cuida, dice. ¿Cuál angelito? No, un tío, mi papá, mi abuelito. No, ellos no pueden. No pueden. No hay comunión con los muertos, con los vivos. Ay, pastor, viera que se murió un familiar y me vino a asustar. Y así hay gente. Si es cierto, pastor, mire, no puede venirle a asustar. ¿Quién lo asustó? Una hueste de maldad. Porque hay gente que me lo ha dicho, pastor, un familiar se vino a despedir de mí. Si durante 20, 15 años que estuve enfermo, usted jamás lo fue a ver, ¿qué necesidad tiene venirse a despedir de usted? Va, dígame, ¿qué necesidad tiene si nunca le dio ni 5? No, pastor, me informaba que está en Estados Unidos. Yo cabal sentí la presencia de ella. Hermano, habría que cuestionar si realmente la presencia de ella. Entonces, cuidado con eso, hermano. Y a veces uno como evangélico se la cree. Ah, yo tengo un angelito que me guarda. No, usted no tiene un angelito. Tiene un batallón de ángeles a su alrededor cuidándolo, pero que ninguno es su familia. Porque la Biblia lo dice, que pone ángeles. Pero no dice, voy a mandar a tu primo después de muerto a cuidarte. No dice así. No lo dice así. El único mediador es Cristo. Vea lo que dice. Así que por eso es mediador del nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Es decir, aún el primer pacto, ¿qué es que llevaban? Sangre. Llevaban a los corderitos, llevaban los palominos y se los presentaban al sacerdote. ¿Y qué hacía el sacerdote? Los degollaban, hermano. Los degollaban. Le sacaban la sangre, literal. O sea, aún en el primer pacto era con sangre, pero no era la sangre de un cordero perfecto. No era la sangre de Cristo. Ahora, mire qué más dice. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio.
Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es remisión? Perdón. Así que vea cuánto se ha llevado el escritor para hacerle entender a los hebreos que ya no necesitan de prácticas religiosas para llegar a Jesús. La gente cree que por llegar y estar, ¿cómo decirle? Hacer ciertas cosas religiosas, estamos más cerca de Dios. Mira, a mí, en lo personal, me encanta la liturgia de la iglesia tradicional. Hubo una tranquilidad, ¿verdad? Una paz, el incienso, ¿verdad? Bien galán. Bonito, pues, el ambiente es bonito, hermano. Pero eso no le aseguro que usted está cerca de Dios. Porque si usted va a uno de esos centros donde hacen brujería, también la señora tiene un montón de velas, usted. También tiene un montón de olores ahí. También. O sea, usted puede generar un ambiente. Eso no significa que estemos cerca de Dios. Eso no significa que estemos más cerquita del Señor. Usted mira, y no quiero hablar mal de los sacerdotes, porque igual nosotros los pastores somos igual de sinvergüenza. Pero usted mira a un sacerdote y usted lo mira tan angelical, hermano. Y mira al pastor, lo mira, qué sinvergüenza. ¿Verdad? Pero usted mira al sacerdote con su gran... Pero usted no sabe si es un gran violador de niños. Usted no sabe qué es lo que está haciendo. Y no estoy acusando todo. Hay buenos sacerdotes. A mí me dieron clases de sacerdotes, buenos sacerdotes. Como hay buenas hermanitas también. Pero eso no lo acerca a Dios. Y de eso está hablando el libro de Hebreos. Señores, dejen de estar haciendo tantos rituales. Porque al final, ¿de qué sirve hacer tantos rituales? Veamos nosotros aquí y decir, ¿qué sirve? Que nos sentemos a escuchar culto, pero que sigamos teniendo amantes, que sigamos viviendo una vida, que a su casa llegue el hombre o la mujer que no es la suya. Pues dígame, ¿de qué sirve? Ah, no, esa hermanita, pastor, mire, si hasta abajo, usted viera, y saliendo de aquí se quita la falda y se pone una más corta. Va, dígame. Entonces, ¿dónde quedó el sacrificio? ¿Dónde está el sacrificio? Entonces dicen, señores, no es por eso. No es por la cantidad de sacrificios que ustedes hagan, es por lo que Cristo hizo y que hizo Dios, entregarse en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos salvación y vida eterna. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Padre, te damos gracias, te agradecemos, Dios, esta oportunidad que nos das de poder aprender, Señor. Señor, sabemos, mi Dios, que muchas veces queremos tapar nuestros pecados viniendo a la iglesia, queriendo demostrar que somos cristianos, cuando en verdad nuestra vida deja mucho que desear. Pero Dios, hemos entendido que no es por un sacrificio, sino por amor que tú nos diste salvación y vida eterna. Hoy quiero pedir por aquellos que estén aquí sin Cristo, por aquellos que no han entregado su vida a Jesús. Entréguele su vida a Cristo. No hay forma de llegar al cielo más que a través de Jesús. Ningún sacrificio humano, ninguna obra que usted pueda hacer lo hará llegar al cielo. La única forma, la única manera es que usted reciba a Cristo en su corazón. No es por obras, mis hermanos, no es por obras, es por la fe en Cristo Jesús. Y a través de entregarle su vida a Cristo, usted verá esa salvación y esa vida eterna. Entréguele su vida a Cristo, entréguele su vida a Jesús. Solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo siento que tú tomas mi mano y tú tomas mi mano hoy. Contra viento y marea el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe, solo en ti, Señor, tengo fe, solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy, no me muevo de aquí, yo tengo fe, la, 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 y quiero agradarte hoy. Señor, en esta hora quiero orar por la salud de nuestra hermana Lidia de Santos, Señor. Oro por ella, por su pronta recuperación. Oramos por ese dolor en su rodilla para que tú las
la limpies de todo malestar en el nombre de Jesús. Así igual oramos, Señor, por Esaú García, para que lo guardas, Señor, él que ha decidido viajar hacia los Estados Unidos, cuídalo en el camino, protégelo, Dios, guárdale su vida. Así oramos también por nuestra hermana Tránsito, por nuestro hermano Saúl y nuestra hermana Giselle Jovel. Oramos por ellos, Dios, para que los mantenga con salud. Así también te pido por nuestra hermana Cecilia Orellana, para que le restablezcas totalmente su salud, como lo hacemos por Katie, por Yeshua, por estas criaturitas, Señor, para que sean sanos en el nombre de Jesús. Así, Dios, yo te pido por Rodrigo Flores Mejía, para que tú hagas el milagro, Señor, en este joven. Haz el milagro, Señor. Así también, Señor, te pedimos por aquellos que estén aquí y no conocemos sus enfermedades, pero sabemos que tienen fe y que están confiando en que tú vas a orar, que tú les vas a sanar. Quiero pedirte, Señor, en este momento, también por la provisión económica para esa familia, para ese hermano. Tú sabes, Dios, cuántos problemas económicos hay. Bendice, Dios, manda la provisión. Quiero pedirte, Señor, encarecidamente, mi Jesús, con mucha fe y mucha convicción, que protejas, Dios, a cada uno de los que aquí nos encontramos. Señor, la delincuencia se ha desbordado de una manera que solo tú nos puedes proteger. Nos aferramos a tu palabra, donde tú dices que pones ángeles a nuestro alrededor para que nos guarden, mi Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares. Líbranos, Dios, de asaltos, secuestros, accidentes y toda acechanza del enemigo. Pon Dios, personas idóneas para ese trabajo, personas correctas para poder cambiar nuestro entorno familiar, nuestro entorno laboral, que podamos rectificar y hacer las cosas que a ti te agradan, Señor, para poder salir adelante con nuestros compromisos financieros, con nuestros problemas de salud, para poder tener una mejor familia. Ahora te pido, Dios, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos cubras con tu sangre preciosa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Que Dios me les bendiga. Les esperamos el día. Quiero invitarte en esta hora, a ti que nos sintonizas, a que puedas abrir tu corazón a Cristo. Quiero decirte que la salvación y vida eterna es por medio de Jesús. Por eso yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Qué bueno que tú hayas repetido esta oración de fe. Recuerda que tu salvación y tu vida eterna es por medio de aquel que nos amó entregándose en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga.